Muy bien. Quería hacer esto un poquito más chiquito, pero sí se alcanza a ver, ¿no? De manera, Sí, legible. ya se observa, doctor. Gracias. Muy bien, pues esta investigación parte, ¿no? de la oportunidad de reconocernos en una línea de investigación que se llama Intercultural Conflictos y Paz, en el cuerpo académico donde yo colaboro. Y bajo estos hallazgos se destaca en este sentido uno de los posgrados que se encuentran ofertados dentro de la institución donde yo trabajo, donde se recopiló y se dio cuenta de este fenómeno. Propiamente nace de esta necesidad, ahí está, nace de la necesidad de cómo el sentido común versa en la mayoría de nuestros conceptos, sobre todo los conceptos y la significación que le damos a estos conceptos en función de reconocernos y al mismo tiempo reproducirlos. De manera personal, la directriz de esta investigación es el conflicto y lo que me llamó la atención propiamente fue, como dije hace un rato, cómo de manera coloquial, común, las personas guardamos el conflicto como una intención de agresión, ya sean físicas o verbales, alusivos a pensamientos de dolor y sobre todo que tenga que ver con experiencias violentas. Pero esto me llevó a preguntar que si efectivamente eso es el conflicto y que esta condición, cómo está presente en las vidas sin comprometer lo que esto, sin comprender, perdón, lo que esto significa. Mm, Como dije hace un rato, los hallazgos de esta investigación fueron de alguna manera interpretados a través de una entrevista que se realizaron en una de las condiciones que más adelante lo voy a explicar en la metodología del programa al preguntarle a docentes frente a grupo qué es el conflicto. Y ellos propiamente destacaban en la mayoría de sus respuestas fue que el conflicto son actos de violencia, de lucha, que tienen que ver con condiciones de incomodidad y que por lo regular si esto se observa en las actitudes de los niños o de los estudiantes y que son de manera recurrentes dentro de los espacios educativos. Esto nuevamente me llevó con una inquietud y nuevamente a problematizarme por qué nombramos los docentes el conflicto como algo negativo y dañino y en carencia de habilidades dignas de los estudiantes. Otra cosa que también llamó mucho la atención fue qué cualidades se observan en este sentido en los estudiantes, los docentes, para que el conflicto sea nombrado como sufrimiento. Y esto me llevó nuevamente a indagar y reconocer que la palabra conflicto desde orígenes etimológicos significa encuentro, unión, incluso caminar en paralelo con lo que yo me esté significando, como dirían la ponente anterior, con lo otro o con el otro, y que esas condiciones me permiten visibilizarlo y ante todo generar diálogos. Por esta razón, también me indagué un poquito más y destaqué desde lo que es el diccionario epistemológico de la Universidad Chilena y menciona que el origen es muy antiguo y que nace de la ocurrencia, de la gracia, de la oportunidad, de la admiración, de la sorpresa, del latido de corazón. Es decir, hay más significaciones del sentir, efectivamente, pero de un sentir de vida, de un sentir propositivo, lo que genera el conflicto. Una de las condiciones que enmarca esta investigación propiamente, como destaqué, estas verbalizaciones del lenguaje, y entonces empecé a reconocer desde esta condición de la cultura cómo el lenguaje, al igual que otros saberes y pensares que se generan dentro de la sociedad, ya sea de un colectivo o bien desde lo individual, se adquieren a través de de la cultura y que ésta influye tanto en nuestras actitudes como en los comportamientos en conjunto. Por lo tanto, la cultura como relación de convivencia puede nacer en relaciones pacíficas o relaciones violentas, dependiendo cómo se haya significado ese primer encuentro. Esto me llevó a preguntarme entonces, ¿será que esta condición de convivencia la responsable para que los docentes se apropien del saber pensar o hacer que el conflicto es un acto violento? ¿De qué manera podemos como sociedad generar actos de convivencia para que este significado del saber pensar o sentir el conflicto se transmite como ingenio,
como entusiasmo, como admiración e insisto, como palpitación de que algo me late para que nosotros podamos transformar. En cuanto al camino de la construcción metodológica, se utilizó lo que es el análisis escrito del discurso. Si bien hemos de reconocer que las investigaciones nacen desde las necesidades y las personalidades de quien investiga, desde mi formación, para mí el análisis crítico del discurso pues me permite construir ciertas realidades de interpretación. Y bajo estas condiciones se centró en el análisis del discurso sobre los actores y la forma en que ellos legitiman, en este caso, la significación del conflicto nacidas desde y con la cultura. Al mismo tiempo, vamos a reconocer em, que la cultura como una condición de estudio para comprender la diversidad que se inmersan sobre los espacios escolares y la forma como intervienen esa dinámica social para la apropiación y la conformación del grupo. También como parte de esta construcción metodológica de interpretación, utilizaremos la psicología psicoanalítica como parte del reconocimiento e interpretación de las formas apropiadas de los actores educativos al expresar sus saberes, pensares y sentires, en lo que para ellos se significa el conflicto y la forma en cómo han experimentado la apropiación de ese hecho vivido. Otro de las corrientes psicoanalíticas utilizadas para la interpretación de estos hallazgos propiamente es los mecanismos de defensa desde esta misma corriente psicoanalítica, entendida esta como la posibilidad de comprender el discurso de los actores educativos como autoprotección de sus pensamientos, de sus deseos, de sus miedos, de sus sentires displacenteros, sobre todo, que les llegue a generar su propia subjetividad en torno al conflicto. Mm, Esta condición de hallazgo se realizaron 8 entrevistas, de las cuales se tomaron solo 4 para la interpretación de esta investigación. Aquí solamente tomaremos fragmentos de algunos apartados del propio artículo y donde la entrevista tuvo un eje literal en cuanto a estas entrevistas de profundidad, donde se buscaba explorar, en este caso, la formación profesional de los docentes, su trayectoria en los procesos de investigación y su interés en formarse en estudios sobre interculturalidad, conflictos y paz en espacios educativos. A modo de ejemplo, me voy a permitir colocar el testimonio más amplio donde voy a mostrar algunas de las categorías sociales de las cuales se construyeron y ante todo destacando el estímulo que se mencionó como esta condición de observación, que fue la pregunta generadora, el que se le hizo de manera común a los docentes, fue, ¿ha vivido o visto algún tipo de violencia en su espacio educativo donde labora? A lo que en este caso la persona contestó, sí, muchísimos. El día de hoy, no son mis alumnos, porque justamente yo todo este ciclo escolar, yo sí estuve manejando mucho en sí, se relacionaban así, sigue siendo violencia. Aunque forme parte de su juego, no por eso deja de ser violencia. El día de hoy, unos alumnos durante el receso, 2 niños y una niña, yo estaba lejos cuando lo vi. Un niño llega y toma del cabello a su compañera y la arrastra. Llega el otro compañero y la agacha, así, como haciendo una cena obscena. Entonces, estos conflictos, pero donde se puede hablar desde el sentir de la alumna, me siento, pero me pongo a reflexionar mucho, ¿no? ¿Qué pasó en estas formas de relacionarse? Como dije hace un rato, el análisis del discurso nos permite reconocer pues estas significaciones discursivas, ¿no? En este caso verbales, corporales, e incluso las condiciones donde estos se lleguen, considerando en cuenta esta condición sociolingüística y etnográfica como parte de la comunicación del hecho analizable. En cuanto a estos hallazgos, me permitió construir 3 categorías. La primera la destaqué así, el conflicto como herencia cultural profunda. Si bien reconocimos hace un rato, ¿no? que el lenguaje se va transformando a través de cómo lo vamos con esa interacción y dependiendo de la significación y el efecto emotivo que ésta genera en ese encuentro,
Desde esta construcción hegemónica, desde ese discurso eurocéntrico, la mayoría del colectivo social hemos reconocido el conflicto como un acto bélico, donde el planteamiento se genera a través de un problema y por lo tanto el que tiene más fuerza se ve en la necesidad de someter al débil como un orden natural y eso llega a generar exterminio, generando ante todo actos violentos, posiblemente primero desde esta condición, insisto, de significación y después, ¿por qué no mencionarlo de futura ganancia? Por lo tanto, esta condición social con el modelamiento de estas ideas sutiles a temprana infancia pueden entonces disfrazar esos roles. Este conflicto social, desde esta perspectiva bélica, Galton la conoce como cultura profunda y es ese almacén de suposiciones sobre conflicto que se da por el hecho de ser normal y natural. En las conductas aprendidas son así y por lo tanto no son necesario cuestionarlas. A veces no tenemos esa significación y por lo tanto las adherimos a nuestro modo de ser y a la reproducción misma. Para esta condición se utilizó la interpretación de esta realidad, un momento del testimonio, cuando la docente nos está mencionando que un niño llega y le toma del cabello a su compañero y la arrastra. Llega el otro compañero y la agacha, pero haciendo una escena obscena, situando entonces este yo, estudiante héroe, en contra de esa otra estudiante, la bárbara, la mala, ¿no? Que por lo tanto no tengo por qué preguntar por esas condiciones y ante todo destacar, ¿no? Bajo un acto violento, eh, continuar con la paz, ¿no? La paz que se pueda generar en la comunidad. La siguiente categoría, desde estos mismos hallazgos, se titula El conflicto como uso social, destacando la conciencia de que el conflicto, al tener características de influencia y de uso social, como cualquiera de las personas, es futuro de esa interacción social y su origen también puede, en este caso, aparecer desde los intereses. Ay, se me fue la luz en esta. Permítanme. Gracias. El conflicto social puede también construirse a través de los intereses incompatibles, ¿no? Entre los diferentes actores, esta relación de oposición llega a tomar en este momento coaliciones, es decir, me uno a otra persona para derrocar a ese otro maligno, a ese otro que me está generando problema. Y bajo esta siguiente análisis de interpretación, se observó en este testimonio cuando se menciona que estos conflictos, pero donde no puedo hablar desde el sentir de la alumna, que siento, pero me pongo a reflexionar mucho, ¿no? ¿Qué pasa con estas formas de relacionarse? ¿Por qué la niña, su forma de después de relacionarse con ellos fue también el acto agresivo? Este apartado fue la continuación de la respuesta que por condiciones de tiempo no se colocó y que de alguna manera muestra, ¿no? Cómo la niña, después de que alcanzó a desprenderse de esos sometimientos, inmediatamente fue generar violencia. Este mecanismo de respuesta que se destacó en ese sentir, en ese malestar que la niña se provocó, fue el de identificación. Aparentemente copió, imitó esas actitudes de conducta hacia el compañero que la agredió, resultando de la misma fuerza en esa agresión. Por último, la siguiente categoría se tituló El conflicto vivido como un acto aprendido, al reconocer, como se dijo hace un rato, que la cultura desde la organización social le da sentido a esas significaciones y cómo el sujeto las interioriza a través de formas o esquemas y que esas condiciones de objetivación resultan esas otras abstracciones simbólicas. Por lo tanto, la conducta también puede tener un efecto lineal o histórico. A qué nos referimos con esto? En este siguiente interpretación de la realidad, en la cuarta entrevista que se realizó, también en este fragmento de entrevista, se coloca este hallazgo. Cuando se le preguntó si había vivido un acto de violencia dentro de sus espacios educativos, el docente, la figura docente mencionó generando lo que llamamos acoso escolar, donde hubo un niño que ya no quiso ir a la escuela porque le decían en tono enfatizado la mayor parte del grupo que estaba gordo. Entonces,
Enger menciona que las características del conflicto social englobados y describe los actos y actitudes más violentas que se viven y se realizan dentro de en las personas, perdón, o grupos de personas. Es decir, cuando el colectivo se une para lastimar a otra persona, se vuelve una condición aún más dañina de los actos individuales. Para esto, entonces, utilizamos la red de alerta, ¿no? Para la interpretación de este hallazgo, también la red de alerta que sujetó la Secretaría de Gobernación en el 2020 al destacar que 1.150 niñas, niños y adolescentes habían decidido elegir el suicidio como una condición de salir del dolor del conflicto. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que se ha considerado que cuando los sujetos en estas menores de edad de educación básica han considerado el acto de violento como un maltrato, ya sea psicológico o social, físico, perdón, por parte de sus cuidadores, o bien los actos de violencia como el acoso escolar comprendido dentro de los espacios educativos. A manera de conclusión, se destaca entonces que la convivencia como herencia cultural aprendida, estos actos de violencia son el resultado de esos comportamientos protagonizados por los estudiantes en la forma de relacionarse y que lamentablemente se sigue aprendiendo el problema de convivencia como problema dolor y lamentablemente no se vive el conflicto como un acto de creación, como un acto de superación, como un acto de vivir la crisis, pero una crisis superable a través de esa acomodación que puedo yo tener con esa interacción con el otro. Y bajo esas condiciones, si nosotros elegimos el conflicto vivido como un acto de vida y no un acto de muerte, podemos reconocer ese intercambio de saberes que permitan vivir en comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias por estas figuras. Querida Gaby, buenos días. Con el gusto Hola, de buenos saludar. días. De verdad que qué tema tan importante e interesante. Y esto lo traigo a una reflexión para todos, porque en los diferentes niveles educativos siempre pedimos o hacemos un examen diagnóstico, ¿no? Pero yo nunca he visto un examen diagnóstico de emociones, de cuáles son los conflictos que como maestros tenemos propios y además con los que tenemos que lidiar de nuestros chicos, sean de la edad que sea. No tenemos, siempre estamos como muy presionados administrativamente por terminar un programa, Sí. pero no nos damos el espacio y la oportunidad de ver cómo están nuestros chicos, porque muchos de estos patrones de violencia vienen de repeticiones de lo que ven en casa, Ujú. de aspectos que les dicen en casa. Y como maestros, a veces para evitar problemas, no intervenimos o dejamos pasar. Al cabo que es una broma, ¿no? Al cabo que no pasa nada. Estábamos jugando. Normalizamos la violencia en los espacios educativos y deberíamos hacer como esa reflexión de ahora como protagonistas educativos, ¿qué podemos hacer? Y entre ellos este diagnóstico emocional para saber a qué nos vamos a enfrentar en cada año escolar o en cada semestre. Gracias. No, gracias a ti por esta sensibilización que nos estás compartiendo y de reconocer, como ya también Aurora nos estaba mencionando, que no estamos solos en las aulas, ¿no? Mucho menos en los espacios educativos y que nuestras interacciones van a generar efectos y afectaciones en la toma de decisiones de alguna persona. Muchas gracias. No sé si alguien más, no sé si en el chat, no, todavía no tenemos nada en el chat. No sé si alguien más tenga algo que mencionar sobre Si me este permite, tema. doctora. Sí, claro, con gusto te escucho. Solamente pues felicitarle por el estudio, por la investigación que está realizando. Me parece un tema muy, muy necesario. Cuando mencionó conflicto de entrada, yo pensé en el conflicto entre docentes. Es otra, como otra cara del conflicto que estamos viviendo de manera cotidiana en las escuelas. Pero enfocado hacia los estudiantes, yo creo que realmente es un estudio muy interesante y es lamentable lo que usted nos menciona, los índices de suicidio o de adolescentes que desisten ya
o niños que ya no quieren ir a la escuela, ¿no? Precisamente por este tipo de acoso escolar que está sufriendo. Y pues desde luego yo considero también importante valorar o hablar, referir sobre el actuar o las posibilidades que tenemos como docentes, ¿no? Porque pienso que ahí surgen las tensiones también, el que el docente tiene que ser muy exigido, es muy exigido por la realidad que tiene a su alrededor. No es fácil dialogar con 40 alumnos, 45, 50, que todos son requirientes, que todos son muy exigentes y que el docente se queda en el centro de muchas situaciones y varias de ellas conflictivas, ¿no? En alguna parte, o me parece que la persona que participó decía, es lo que están viviendo en casa, llegan a reproducir a la escuela lo que están viviendo en casa. Entonces, creo que esa parte también resultaría interesante, analizar qué posibilidades tiene el docente dentro de este marco de condiciones. Gracias, doctor. No, gracias a ustedes, porque la intención es darle la fuerza emotiva al lenguaje, ¿no? También nosotros tenemos, como expertos en la educación, tenemos que tener una conciencia de cómo utilizamos el lenguaje y hacer una transformación de ese lenguaje. Muchísimas gracias. Pues si me permiten, bajo este orden no encuentro otra participación, a menos que alguien más la esté mirando.